Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva teleentrevista en TVU y sus redes sociales, canal de la Universidad de Concepción. Saludamos a nuestra invitada. En esta oportunidad vamos a conversar con Joana Pérez, diputada de la Democracia Cristiana. ¿Cómo le va, diputada Joana Pérez? Gracias por conversar con nosotros. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Saludar a TVU por este espacio. Muy bien, comencemos. A ver, hay harto que comentar, diputada. Lo primero, hoy tuvimos cifras récord de nuevos casos en Chile de coronavirus, también de fallecidos, producto de esta nueva manera de contabilizar los casos de los decesos con información del registro civil. Pero más allá de números más, números menos, la situación parece complicarse día a día. ¿Qué análisis hace usted de la evolución de esta pandemia y de cómo la hemos enfrentado? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy complejo de esta pandemia. Creo también que como país y ninguna nación del mundo está preparada para ello. Sin embargo, también considero que nuestro país ha errado en algunas medidas, fórmulas, estrategias, principalmente porque tenemos dificultades desde la confianza de los datos, de las decisiones que han sido muy centralistas y que no se consideran la opinión desde lo local, desde la descentralización, que no se ha considerado la salud municipal como un apoyo, un brazo armado de lo que es el trabajo en la pandemia con las personas contagiadas desde el territorio. Y por cierto, también para qué hablar de lo que fue el llamado de la nueva normalidad, veníamos medianamente bien y con esto claramente se fueron afectando, aumentando los casos, no hemos considerado la opinión del comité de expertos y vemos que estamos en un momento complejo, muy complejo en los casos, en las cifras, en cómo contener la curva, lo que se llama, y principalmente nuestra región, que era la que prestaba colaboración y que estaba prestando colaboración a otras regiones, justamente por la capacidad que tenemos desde lo que son eh, el hospital regional, los centros también educacionales que permiten tener buena información, estudio, análisis de esta materia y creo que se ha prescindido mucho de grandes aportes en estas materias. Ahora este cambio de metodología, ¿usted cree que pudo realizarse antes, que se llegó muy tarde? En el gobierno dicen, claro, es que ahora es una recomendación de la OMS, vamos actualizando día a día de acuerdo a lo que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay quienes dicen que si no es por esa publicación periodística de Alejandra Matus, no hubiésemos tenido este cambio. Sí, yo creo que es importante señalar que tenemos los casos y que probablemente tenemos desconfianza en los datos, pero mi tema va más allá, justamente en que no hemos logrado contener esta pandemia y que estamos fallando justamente en las estrategias de las cuarentenas que fueron parciales. Hoy día se ha logrado y se ha tenido que llamar a nuevas cuarentenas y hay territorios que no han sido abordados, como Coronel, por ejemplo, Concepción, Los Ángeles. Entonces, no hay medidas más allá de las que le pedimos a la comunidad que puedan ser llevadas a cabo para contener esta pandemia, escuchando a todos los actores que son muy necesarios incorporando. Sí, ahora, por ahora tenemos el cordón sanitario de Alto Biobío, nada más. Ya tuvimos cuarentena en San Pedro, en Hualpén, pero el resto de la región está normal. El Ceremi ha dicho que la situación hasta ahora es tranquila, que van analizando día a día, que la próxima semana quizás pudiésemos tener alguna novedad, pero lo que tenemos hoy es Alto Biobío con cordón y nada más. ¿Le parecen medidas insuficientes? Son insuficientes. El Colegio de Médicos, ¿cierto? Y también el Comité Regional de Expertos, de científicos, expertos, ha pedido otras medidas. Son cuarentenas en las comunas que yo mencionaba, cordones sanitarios provinciales, y tampoco han sido considerados. Hay que entender que lo de Alto Biobío lo hemos venido pidiendo mucho. Yo represento Alto Biobío, pero ahí no basta solo con el cordón sanitario. Tiene que ver también con un territorio que tiene condiciones de aislamiento, que necesita asegurar alimentos, que necesita también asegurar forraje para los alimentos justamente de los animales en este tiempo
que ya llegan las nevazones, tiene que ver con la conectividad. Hace más de un año que tenemos un proyecto que todavía no se concluye, que es justamente un puente que quedó de un derrumbe entre Nitrao y Trapatrapa. El personal de la salud no tiene recursos para poder generar cuarentenas, en su personal ha estado 24/7. Entonces hemos pedido medidas desde la autoridad que son integrales y eso tampoco ha llegado. Así que creo que siempre estamos quedando cortos en esas medidas. Muchas son de recursos, pero otras son de gestión. ¿Usted cree que derechamente no se quiere decretar una cuarentena preventiva por temor al impacto económico? Yo creo que sí, hay mucho de eso, pero lamentablemente a veces nos sale más caro el retrasar medidas y caro en vidas, caro también en los impactos económicos, como lo tuvieron otros países en su minuto, que paralizaron 2, 3 semanas y que hoy día ya tienen mucho menos contagio. Nosotros en esto hemos errado las medidas porque se ha llamado una cuarentena parcializada, ¿cierto? Y después finalmente tuvimos que tener casi toda la región metropolitana en cuarentena y hoy día estamos visualizando Valparaíso, Viña del Mar, pero de manera muy aislada. Y yo eso veo una falta de mirar integralmente el territorio y la misma pandemia. Y en el momento que nos encontramos, que ya estamos entrando al invierno y cada día se hace más complejo el poder sobrellevar esta pandemia, los casos, y no solo el tema médico-sanitario, sino también el tema económico, social. Sí. Y ahora usted es diputada por la región del Biobío, conoce cómo funciona esto de ser autoridad local también. ¿Usted cree que la Seremi de Salud del Biobío, hoy encabezada por Héctor Muñoz, podría tener una actitud y una acción más proactiva o cree que acá el problema es el centralismo que hay? Porque nosotros como prensa lo vivimos día a día cuando solicitamos datos y si no se liberan en Santiago, no se nos da la información hasta que primero se publica allá. ¿Cómo analizar eso? ¿Es culpa de quién? ¿De Santiago o usted cree que acá, independiente de que la constitución que tenemos actualmente es muy centralista, usted cree que de todas maneras y pese a eso, las autoridades del gobierno regional pudiesen aportar un poco más o están de manos atadas? Yo creo que sin duda se puede aportar mucho más en el liderazgo. Es más, nosotros el sábado pasado tuvimos una reunión con parlamentarios, tenemos un grupo de WhatsApp de varios parlamentarios de la región, casi la totalidad, y le exigíamos y le pedimos también al exintendente Toay, actual diputado, que pudiera gestionar una reunión con el intendente de manera transversal, senadores, parlamentarios, diputados y diputadas, ¿cierto? Senadoras, justamente para abordar de manera política también, de manera unida, estas decisiones y empoderar a nuestras autoridades, me refiero a intendentes, seremi, para poder llegar con una sola voz en Santiago y exigir ciertas medidas en materia sanitaria y, por cierto, también económicas y sociales. Sin embargo, hasta la fecha, el intendente no ha sido capaz de darnos esa reunión, se ha negado, y creo que eso es lamentable, porque estamos disponibles. El gobierno nos pide grandes acuerdos, pero desde nuestro territorio, cuando pedimos las señales políticas de esta unidad, no se da. Entonces yo no sé si es porque no se quiere articular junto a todo, oposición y por tanto también oficialismo, y solo se quiere trabajar de manera sectaria en una situación tan compleja como es una pandemia. Entonces yo veo que ahí hay dos problemas, uno que es el centralismo y lo otro que es la capacidad o la oportunidad que se dan las autoridades regionales para poder ayudarnos entre todos. Y eso es complejo porque uno quiere ayudar, quiere colaborar, quiere empoderar a nuestros propios alcaldes, a los dirigentes sociales, al mundo académico, que nuestra Universidad de Concepción ha estado ahí, las universidades regionales, pero tampoco nos sentimos ese espacio para poder aportar. Diputada, una cosa es ser crítico con la gestión nacional de la pandemia del ministro Mañalich, otra es pedir su renuncia. ¿Usted apoyaría la idea de que el ministro cediera su lugar a otra persona, a otro liderazgo? Yo creo que el gobierno tiene que evaluar que hoy día tenemos una figura que quizás está desgastada, porque aquí lo importante es que una figura tiene que generar confianza. Y han sido muchas las divergencias, han sido muchos los errores,
¿cierto?, que se están cometiendo y que lo estamos pagando en vidas, ¿ya? Y eso es complejo. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que evaluar aquello. Y si hoy día tenemos un ministro de salud que claramente está sobrepasado en esta pandemia, el gobierno tiene que ser capaz de evaluar. Ya no estamos por pedir renuncias, pero sí de ir evaluando. Y si hay que cambiar o fortalecer los equipos, el gobierno tiene que estar al menos ya no aquello, porque esto no es un tema de una persona o de un gobierno, es un país que necesitamos salir todos en adelante. Ahora sobre el proyecto este que fue despachado de que se prohíben los cortes de suministros básicos durante estados de excepción, en este caso de la pandemia, u otro tipo de emergencia social mayor. ¿Qué le parecen los reparos del gobierno y esto de que el proyecto es inconstitucional? Mire, no me extraña, el gobierno, desde que yo presenté este proyecto original el 18 de marzo, hemos liderado junto también a otros parlamentarios, yo invité de manera transversal, como siempre lo hago, a sumarse a este proyecto que era noble y desde el Senado también lo hicieron. Y el gobierno siempre estuvo con la obsesión de que no se legislara y por eso sacó un acuerdo del 27 de marzo donde recoge gran parte de nuestro proyecto, pero solo para un 40%, para las personas más vulnerables. Y hoy día hemos visto que en ese afán que el gobierno insiste en solamente abocarse a los más vulnerables, deja fuera a muchas personas, invisibiliza a la clase media, que lo está pasando mal, a personas que han perdido su empleo, que han disminuido sus ingresos, y que claramente no basta. Por eso fuimos de la idea de empujar de todas maneras este proyecto y lo sacamos a ley. Entonces, me parece muy poco presentable y lamentable por parte del gobierno cuando hay ministros que estuvieron colaborando con este proyecto, como el ministro de Obras Públicas, que decidimos dejar fuera a los sistemas de agua potable rural y él concurre con un fondo al alero de la discusión de esta ley para acompañar esos sistemas de agua potable que son muy precarios para que pudieran seguir manteniendo y generar agua y lo sacamos de la ley. Y ¿Hay después una lobby, hay un lobby empresarial, hay una presión, una defensa de los intereses privados? sí, lo que quiero concluir antes de entrar a eso es que la ministra Gloria Hood también aportó en este proyecto de transporte en materia de telecomunicaciones a mejorar el proyecto desde un plan solidario, acompañar a los alumnos, ¿cierto? En un plan gratuito para ellos y un plan mucho mejor al que planteaba el gobierno solidario. En materia de telefonía, en materia de minutos gratis, de conectividad gratis, ya. Ese es el proyecto en sí que permite un prorrateo hasta 12 cuotas, pero claramente hemos visto mucho lobby solapado en este proyecto, en este trámite. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, ha sido el principal obstructor desde el mundo de la energía, desde la industria de la energía, para que no sigamos adelante con este proyecto, porque efectivamente las generadoras, las distribuidoras han estado oponiéndose a aquello. Entonces el gobierno, si bien este proyecto no genera gasto al Estado, porque lo que pide es que haya un prorrateo de las cuentas, nos gustaría dar lo que nos piden muchas personas, que son gratuidad o eximirlos o subsidios, pero no podemos. Entonces lo que hicimos es prorratear estas cuentas y dar facilidades de pago. Y claramente yo creo que aquí sí hay intereses de un gobierno que muchas veces defiende y tiene un perfil y un corazón más empresarial que ciudadano. Este es un proyecto que lo valora mucho la ciudadanía. Imagínense, de 155 diputados, solo 13 se abstuvieron. Por lo tanto, hubo un respaldo transversal a este proyecto y en el Senado también. Senadores del oficialismo también apoyaron este proyecto y nadie se opuso, nadie rechazó, solo hubieron abstenciones. Entonces hoy día el gobierno dice, estamos analizando probablemente una reserva constitucional al proyecto. Probablemente no lo va a hacer, como lo hizo en la ley de la jibia, ¿ya? Pero las empresas recurren después. ¿Por qué? Porque las empresas están interesadas en que no se les raye la cancha cuando hoy día tenemos situaciones que hay muchas personas que lo están pasando mal. Entonces, eso yo encuentro que es no ponerse del lado de las familias y sí ponerse del lado de las empresas. Diputada, la entrega de canastas familiares, de cajas de alimentos.
aporta, suma o hubiese preferido otro tipo de medidas después de toda la polémica que se ha formado producto de estos instructivos, de la forma en que se entregan, del reclamo de municipios de que son pocas cajas? Bueno, nosotros, a mí me correspondió por parte de lo que fue mi bancada llevar adelante la discusión del ingreso familiar de emergencia. Y lo hicimos al alero de la Comisión de Desarrollo Social, trabajamos junto a la oposición de la Cámara y del Senado. Y nosotros propusimos alternativas que iban en beneficio de las familias, no solo de los más vulnerables, sino que hablábamos de dignidad en este ingreso de emergencia, porque el gobierno insistía en dar un apoyo de 65.000 pesos por familia, siempre y cuando no se recibiera ningún ingreso, por muy pequeño que fuera. Y nosotros hablábamos que debía ser de 170.000 pesos por persona, porque eso es hablar por sobre la línea de la pobreza, ¿ya? Y venía también este apoyo a suplementar en caso que las familias estuvieran bajo esa línea de pobreza por persona y por grupo familiar. El gobierno no lo quiso aceptar y nos puso un veto, nos impuso un veto presidencial donde nos dijo tómelo o déjelo. Quizás es insuficiente, es poco, Lo puso pero entre la espada y la pared. claro, si no, ustedes van a dejar a 5 millones de personas fuera. Y Eso mismo después, dijo el diputado Toá en este espacio. claro, y después, ¿qué hizo? Reconociendo que había sido insuficiente, indirectamente también el gobierno lo reconoce porque sale con 2,5 millones de canasta. O sea, no está diciendo que para lo que estábamos legislando fue insuficiente y por eso intenta llegar con estas canastas, que fue una medida muy centralista porque ellos quisieron manejar todo, no a través de los alcaldes, sino todo manejado desde el gobierno. Se prometieron 2,5 millones de canastas que a la fecha no llega ninguna de esas a la región del Biobío, porque lo que se ha estado entregando es lo que el gobierno regional, a través de sus consejeros y consejeras, aprobaron hace casi 2 meses atrás. Entonces, el gobierno también les miente a las regiones porque no ha llegado. Y eso sí considera con la falta de dos cosas, porque hay una cosa que es la falta de respeto a la persona humana en poder, ¿cierto?, transmitir comunicacionalmente el que reciba la caja y ellos quieren graficarlo comunicacionalmente en fotos, en videos, y además no se guardan los protocolos sanitarios. Entonces, por eso yo exigí, y fue una de las primeras diputadas que salió exigiendo, un protocolo Contraloría para que diera estas dos cosas, lo sanitario y el respeto a la privacidad de las personas en este momento. ¿Y qué hizo el gobierno? Sacó su protocolo, pero era comunicacional, donde casi iba la cámara dentro de la caja. Entonces, créanme que eso habla de un gobierno indolente, que solo le importa subir las encuestas entregando la caja y donde no veo que hay cierto cuidado de las personas a través de las medidas sanitarias. Llegaban Ahora, 20 personas por domicilio a entregar la caja, perdón. Yo tengo videos. En Los Álamos fue así y por eso lo denuncié. En Santiago, el ministro del Interior con la diputada, primera pero dama. no es el primer gobierno en el que pasa algo así. En el gobierno de la presidenta Bachelet igual tuvimos acusaciones en Contraloría de intervencionismo. Mire, yo creo que esas son malas prácticas. Las cajas son necesarias y está bien que se entreguen. Lo otro es el aprovechamiento político y la forma como se entrega. Porque es distinto si un gobierno entrega vía intendencia, ¿cierto? Con un listado de personas, ¿cierto? Y la entrega como corresponde. Pero con 20 personas, donde está el intendente, el gobernador, el alcalde, los concejales, la presidenta del CORE, los CORES, todos, ¿cierto? Yo fui pitada, pero créame que por cuidar también tanto la privacidad de la persona como también el momento, ¿cierto?, sanitario, obviamente que no puedo estar. Por eso no son comparables, porque esta pandemia es primera vez que la tenemos en la historia. Entonces hay que tener más resguardo y más cuidado. Ahora le pregunto, en el gobierno acusan a la centroizquierda, a la oposición, de encontrar todo malo, de poner trabas, de cada proyecto de ley ingresado lo cuestionan, de también querer sacar créditos políticos de esta situación. ¿Qué responde usted a eso? ¿Han tenido una actitud
un poco obstruccionista o simplemente cumplen su rol de ser una oposición constructiva? Primero señalar que la Cámara de Diputados es, por efectos constitucional, una Cámara fiscalizadora, ¿ya? Y de los actos del gobierno. Por lo tanto, es el rol que nos corresponde ejercer, ¿ya? También debemos legislar y representar. Y en la legislación, cuando las cosas son insuficientes, se pueden mejorar y hay que hacerlo. Para eso nos eligió las personas. Por lo tanto, yo tengo que traspasar el sentido de urgencia al gobierno. Y eso es lo que he hecho. Las personas necesitan hoy día. Las personas necesitan una ayuda integral. Y eso es lo que hemos pedido. Y como le digo, en el ingreso familiar de emergencia pusimos propuestas. Este proyecto, que el de los servicios básicos, es una propuesta. No hay nada de obstruccionismo. Es más, lo hemos liderado junto al mismo oficialismo, ¿ya? Entonces aquí, y menos a la democracia cristiana a quien yo represento, se nos puede tratar de obstruccionistas, porque muchas veces nos han dicho que somos casi entreguistas. Entonces dígame, ¿cuál es lo que espera la ciudadanía de nosotros? Que solo defendamos a las personas y que digamos lo bueno y lo malo. Y que si hay que poner los votos, se ponen los votos para poder avanzar. Pero también estamos en el legítimo derecho de poder decir cuando las cosas se están haciendo mal. Y a mi juicio, y de la bancada, este gobierno no ha querido escuchar. Este gobierno dice, tómenlo o déjenlo. Nosotros estamos gobernando. Están prescindiendo de los municipios, están prescindiendo de un consejo regional, porque aquí tampoco hay participación. Yo hablo con los consejeros, trabajé 13 años y créanme que es también un grito de desesperación del propio CORE, donde no es considerado en muchas de las materias que a la región le incumbe. Diputada, por último, ¿un gobierno de la centroizquierda lo hubiese hecho mejor? Mire, es complejo porque señalar lo que usted me pregunta, eso creo que puede ser muy presumido, ¿ya? Yo partí diciendo que esto nadie está preparado para aquello, ¿ya? Pero así también creo que lo importante aquí es escuchar, es respetar al otro y el poder llegar con soluciones integrales y ojalá consensuadas, donde compartamos una visión. Por eso el presidente llama a un gran acuerdo, donde todavía es disponibles a poder pensar en unas medidas importantes, integrales en economía, ¿cierto? En materia económica, en materia social, y no hemos sentado a la mesa, pero esperamos que sean recogidas nuestras propuestas, porque ¿sabe qué? En la mañana yo recibía reclamos de los vecinos y vecinas de Lota, y me decían, ¿sabe qué? No nos ha llegado ningún apoyo social. De 105 personas del mundo del transporte que que deberían recibir porque no están recibiendo ningún ingreso, ¿cierto? Que son personas que conducen un taxi y que no son los dueños del taxi, ¿cierto? Solo 6 personas han recibido apoyos del gobierno. ¿Qué pasa con esas 99 personas? El gobierno las ha invisibilizado. Entonces construyamos una propuesta de aquí a mediano, a corto, mediano y largo plazo, pensando de manera más amplia. No solo en un porcentaje del 40% que la gente se molesta porque se le deja fuera por un instrumento que además hoy día ni siquiera pueden actualizar. Entonces, créame que habríamos por lo menos intentado generar más diálogo y una construcción comunitaria de lo que hay que hacer en adelante en esta emergencia y en los instrumentos sociales que hoy día se requieren para Chile. Sí, creo que a una diputada le llegó una caja de alimentos y eso también fue denunciado a Contraloría. Y el Parte de bono, este 30 segundos, por y favor. el bono COVID también les llegó a personas que no lo necesitaban, entonces tenemos que ser mucho más estrictos con las medidas que se van sacando, pero a la vez también tienen que ser más integrales y considerando a los alcaldes, a los actores, ¿ya? Porque efectivamente hay que ir actualizando esas fichas y el gobierno no lo puede hacer todo solo. Por eso los municipios son importantes. Diputada Joana Pérez, parlamentaria de la Democracia Cristiana, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Francisco, a ustedes y, por cierto, también un saludo fraterno en estos momentos complejos de incertidumbre a la comunidad. Gracias.